Muchas gracias, señor presidente, aunque yo dudo que ostente el título haciendo honor a su nombre. Porque lo que aquí se ha escuchado en la intervención anterior es inaceptable. Inaceptable. Yo comprendo que usted juega a otras cosas. Yo comprendo que usted tiene otras pautas de conducta y de comportamiento. Sí, lo comprendo muy bien porque soy muy observadora de la vida política asturiana. Pero, claro, que pretenda circunscribir de su ámbito al de todos, pensando que todos somos como usted, se equivoca profundamente. Se equivoca profundamente. Y yo le voy a decir una cosa. Llevo muchos años militando en el único partido en el que milité en mi vida política, en el único, en el Partido Popular. Y estoy muy orgullosa de tener un presidente como es Mariano Rajoy, que es una persona honesta, sabia, paciente, templada y un estadista que le ha venido muy bien a este país para salir del agujero presupuestario y de la crisis absoluta en el que nos dejó el Partido Socialista Obrero Español. Y, señor Llamazares, vi muchas cosas en política, vi muchas iniciativas en política, pero yo le tengo que decir a usted, con todo el respeto, y me va a entender la palabra perfectamente, es usted un inadaptado. Pero un inadaptado político, porque está donde no quiere estar y donde no está es donde le gustaría estar. Usted me pilla. Bueno, pues me parece estupendo, porque, claro, traer aquí un partido político como el de usted, que yo no sé, dijo la señora Coto, si tienen 2 o 3 diputados sobre 350 en España. Claro, ninguno en Asturias, ninguno en Asturias. Que pretenda usted, claro, usted es comunista, que pretenda usted decirle al diputado de Foro, a los 2 diputados del Partido Socialista Obrero Español, a los 2 diputados del Partido Popular y al diputado de Ciudadanos, cómo tienen que comportarse ante los presupuestos generales del Estado que usted y sus 2 colegas en el Congreso han presentado la enmienda de totalidad, a mí me resulta incomprensible. A mí me resulta incomprensible. Usted debe decir a los asturianos, debemos hacer las cosas muy mal, porque no nos han votado para tener representación en el Congreso de los Diputados en Madrid. Esa es la realidad, señor Llamazares. Ustedes no tienen representante de Asturias en el Congreso de los Diputados, por sus líos internos, por sus cuitas, por sus coaliciones sobrevenidas. Yo no sé muy bien por qué, pero no tienen diputado. No tienen diputado, porque los humillaron, porque los pospusieron, por lo que sea, pero no tienen diputado. Y claro, que usted tenga la sangre fría de venir hoy a decirnos aquí lo que les tenemos que mandatar a los diputados que legítima y democráticamente han tenido el respaldo de los asturianos, perdone usted que le diga que eso es una estracanada política. Impropia de usted, señor Llamazares, que yo creo que de otras cosas no lo sé, pero de política algo sabe. Es una estracanada política. O es un juego, que también puede ser un juego porque ustedes no tienen ese ansiado diputado que pospusieron los señores de Podemos al puesto número 3. A lo mejor es un juego para decirles cómo son ustedes de listos y qué poco listos son los 2 diputados de Podemos, que seguramente acierta, pero bueno, yo lo que quiero poner de relieve y de manifiesto es que eso es un juego diabólico en los que usted, señor Llamazares, he de reconocer que es especialista. Yo, si fuese usted, que afortunadamente no lo soy, de presupuestos en año y pico no abría la boca, porque el ridículo que usted hizo en materia presupuestaria en esta Junta General del Principado, sinceramente, aconsejan prudencia. Aconsejan mucha prudencia, señor Llamazares. Decía su compañera de filas, por eso presentamos enmienda de totalidad. Hombre, no me hagan ustedes reír. No me hagan ustedes reír porque esto son cosas serias.
Ustedes gastaron el tiempo de los asturianos en sus cuitas, en sus asambleas, en sus círculos, o los del círculo son los otros. Bueno, yo me pierdo en este galimatías que tiene la izquierda asturiana montada ahora mismo, de falta de respeto a la ciudadanía, porque fíjese, para mí hay una cosa sagrada, hay que estar, pero de verdad, en los temas de la gente. Y la izquierda asturiana no está en los temas de la gente. Unos están en Madrid pariendo candidaturas. Perfecto. Otros están en el enredo de que si me coaligo, que si no me coaligo, que si viene el secretario general a decir lo que tiene que hacer Izquierda Unida en Asturias con Podemos o no. Pero ustedes no están en los problemas de la gente. No están en los problemas de la gente, están en sus problemas. Usted va ya por la quinta vía. Yo ya no sé muy bien con Cristina Almeida. Bueno, yo de verdad se lo digo, lo del cuaderno de instrucciones lo digo con una cierta ironía, pero sería muy útil para todos nosotros tener ese cuaderno de instrucciones y saber el quién es quién, porque yo me pierdo, yo ya no lo sé. Yo digo comunistas, pero por respeto globalizando, porque no sé muy bien lo que son. No sé muy bien lo que son. Yo creo que lo dramático es que igual ustedes tampoco lo saben. Y claro, de ese drama nace la comunicación que tienen con los asturianos, que es un auténtico barullo, un galimatías permanente. El PSOE les escribe las preguntas, ustedes las formulan en los plenos. Pero bueno, pero qué falta de categoría política y qué falta de empatía con la gente, por favor. Un partido que está dando las 10 de últimas, que están secos, que no tienen iniciativa, ni política ni de gobierno. No la tienen, porque después de 30 años no la tienen. Y usted nos plantea aquí una serie de cuestiones que nada tienen que ver con las competencias de la Cámara para que nosotros le digamos a nuestros diputados las enmiendas que el señor Llamazares les dice que tienen que presentar. Yo se lo digo de verdad, señor Llamazares, que debía prestar un poco más atención, menos a los focos y a las cámaras y un poco más a lo que le ponen a la firma, porque esta iniciativa realmente es lamentable. Dice muy poco de quien lleva tantos años en política y, desde luego, pretende inmiscuirse en la organización interna de otros partidos sin tener ningún título, acaso, ni para inmiscuirse en la propia. Pero ya, lejos de aquietarse, oiga, nos va a organizar la vida a los demás. Nos va a organizar la vida a los demás. Y yo tengo que decirles, inversiones, siempre más, naturalmente que siempre más. Yo también quiero más inversiones. Pero le tengo que repetir, señor Llamazares, porque lo dije cuando defendí estos presupuestos generales del Estado, son los más sociales de los últimos tiempos. ¿Alguien se fijó en el parámetro de desempleo? Oiga, para mí es un motivo de satisfacción, no habiendo puesto en práctica el decretazo que algunos, cuando tenían ministros socialistas, pusieron en marcha, pero para nosotros es un motivo de satisfacción que haya menos perceptores y más trabajadores, naturalmente que es un motivo de satisfacción, como es un motivo de satisfacción que todas las personas mayores tengan garantizada por ley su pensión y, en lo que se puede, ese incremento retributivo de la misma, como también el de los funcionarios que aparece en los presupuestos generales del Estado. Naturalmente que sí. A partir de ahí, oiga, cada uno hace lo que estima. Yo estoy muy satisfecha de la labor que hizo un gobierno que cogió un país en la ruina y que reflotó ese país. ¿A que no hay dinero para todo? Naturalmente. ¿Que nunca va a volver a ser todo como fue? Yo diría que afortunadamente, porque estos señores, especialistas en gastar el dinero como si fuese agua y como si no tuviese fin, nos llevaron a la ruina. Y los españoles lo que quieren, señor Llamazares, es un gobierno eficiente en la gestión y, a poder ser, que no sacrifique a la gente con impuestos como el de sucesiones en Asturias, que a usted le gusta tanto, exprimir a los asturianos como si fuesen limones. Y claro, yo comprendo que las políticas de ustedes y las nuestras son incompatibles, pero, hombre, usted limítese a decir eso, limítese a registrar esa iniciativa, pero no practique el dirigismo tan propio del comunismo para decirnos a los demás cómo tenemos que posicionarnos respecto a los presupuestos generales del Estado.
Y también una comisión de seguimiento. Hombre, ¿pero qué broma es esta, señor Llamazares? Una comisión de seguimiento para decirle a un Gobierno cómo tiene que gastar las partidas presupuestarias, si es que finalmente se aprueban los presupuestos generales del Estado. Bueno, yo, sinceramente, le pediría que se reciclase un poco, que abriese la mente, que nos dejase a todos ser libres, que nos dejase a todos ese margen de actuación. Y si usted está tan seguro que lo suyo es tan bueno, que no tiene ni un solo defecto, oiga, yo no sé por qué no gana las elecciones nunca. Es un pequeño problema ese, señor Llamazares. Aplíquese y reflexione.